Estás escuchando el audiolibro ¿Puede la ciencia explicarlo todo? Del autor John C. Lennox, editorial CLIE, año 2021, narrado por Otoniel Ruiz. Capítulo 5. En un mundo científicamente avanzado, ¿de verdad podemos tomarnos en serio la Biblia? Comprensiblemente, muchos me detendrían en este punto y me dirían, un momento, ¿de verdad mantiene que la Biblia está repleta de argumentos razonables y lógicos, a pesar de que la ciencia ha desacreditado por completo algunas de sus afirmaciones? Tomemos por ejemplo su afirmación sobre la creación del mundo. La ciencia no habla de la creación, no, habla del Big Bang. Y lo que es peor, si entiende de manera literal lo que dice la Biblia sobre la creación, no acabará creyendo que la Tierra tiene menos de 10.000 años de antigüedad, contradiciendo así todo lo que hemos aprendido sobre la edad del mundo gracias a la ciencia. Por lo tanto, no tiene sentido meter a la Biblia en el debate, al menos si quiere que le escuchemos. Vale, pues en este punto voy a tener que arriesgarme. Obviamente, me gustaría que tomaras en serio lo que estoy diciendo. Incluso me atrevo a esperar que, si me has seguido hasta este punto y estás dispuesto a aceptar, como mínimo, la idea de que Dios y la ciencia no son esos enemigos que imaginábamos, a lo mejor estás preparado para seguir leyendo lo que te cuente por qué creo que la ciencia y la Biblia no son enemigos mortales. A muchos nos enseñan en el colegio y en la universidad cómo tomarnos en serio la ciencia, pero hay muchas menos personas a las que se les ha enseñado a tomarse en serio los documentos antiguos. Y si no tenemos ni idea de cómo manejar una colección de documentos como es la Biblia, nos resulta difícil encontrar en ella algunos conflictos con la ciencia. Ahora bien, como la mayoría habéis reflexionado sobre la ciencia, ahora quiero que adoptes una actitud científica y racional y le apliques algunas reflexiones sobre la Biblia antes de llegar a tu conclusión definitiva. Los dos libros de Dios. Sir Francis Bacon, 1561-1626, el hombre al que a menudo se le considera el padre de la ciencia moderna, escribió que Dios ha escrito no un libro, sino dos, a saber, la Escritura y la creación. Esto nos proporciona una forma útil de comparar la actividad científica racional, de interpretar la naturaleza con la actividad teológica racional de interpretar la Biblia. Tenemos dos conjuntos de datos. El primero es la información que obtenemos del estudio de la naturaleza y el segundo es el que obtenemos al estudiar la Biblia. Todos estamos de acuerdo en que la Biblia requiere una interpretación, pero no todos son conscientes de que la naturaleza también lo exige. Tomemos un ejemplo famoso. En el siglo III a.C., el filósofo griego Aristóteles enseñaba que la Tierra estaba fija en el centro del universo y el Sol, las estrellas y los planetas giraban en torno a ella. Esta concepción de la Tierra fija fue aceptada durante siglos y fue la causa de los problemas que tuvo Galileo, como vimos en el capítulo 2. Después de todo, para el ciudadano de a pie tenía mucho sentido. El sol sale y se pone, y parece que rodea la Tierra, y si la Tierra se mueve, ¿por qué no salimos todos despedidos al espacio? Si la Tierra rota velozmente, ¿cómo es que cuando lanzamos una piedra al aire en vertical, vuelve a caer en línea recta? ¿Por qué no sentimos un viento potente que nos sople de cara en la dirección opuesta a nuestro movimiento? La idea de que la Tierra se mueve tiene que ser absurda, ¿no? Además, esta interpretación de la Tierra fija parecía encajar bien con lo que dice la Biblia. Él fundó la Tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Salmo 104, verso 5. Aparte de esto, parecía que la Biblia no solo enseñaba que la Tierra estaba fija, decía claramente que el sol se movía. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Eclesiastés capítulo 1, verso 5.
En 1543, el astrónomo Nicolás Copérnico publicó su famosa obra sobre las revoluciones de las esferas celestes, en la que proponía el paradigma de que la Tierra y los planetas orbitaban en torno al Sol. Esta sorprendente teoría científica nueva se enfrentó a la oposición tanto de protestantes como de católicos. El reformador Martín Lutero rechazó alegremente esta conclusión, diciendo que Josué había dicho al sol, no a la tierra, que se estuviera quieto. Juan Calvino también creía que la tierra estaba inmóvil. ¿Por qué medio podría la tierra mantenerse inmóvil mientras que los cielos que la cubren se hallan en perpetuo y veloz movimiento, si su divino Hacedor no lo hubiese afirmado y establecido? En 1632, Galileo respaldó firmemente el reto de Copérnico a la cosmovisión aristotélica. Todos sabemos lo que pasó. Resultó que Galileo tenía razón, e imagino que todos los que lean estas líneas aceptan que la Tierra no está fija en ese sentido. Piensa en la situación. Durante siglos, todo el mundo estuvo de acuerdo con la teoría de la Tierra fija. Entonces, Galileo la puso en duda, y en consecuencia se redujo el número de defensores de esa teoría a medida que aumentaba el de quienes abogaban por una Tierra en movimiento, hasta que ahora la inmensa mayoría de personas acepta la interpretación de la naturaleza que sostiene que la Tierra se desplaza con relación al Sol y a las estrellas fijas. Entonces, ¿esto contradice de plano a la Biblia que dice que la Tierra está fija? La respuesta es sí, solo si insistes en interpretar la afirmación. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. En el nivel más básico, la literalidad. Pero, ¿es necesario que lo hagas? Algunos cristianos insistirán diciendo, sí, hay que interpretar la Biblia literalmente, toda la Biblia, porque si no destruye su autenticidad. Entiendo su deseo de proteger la Biblia, pero no se le puede proteger diciendo lo que no es cierto. Tomemos por ejemplo la declaración de que Israel era una tierra en la que fluía leche y miel. ¿Debemos tomarnos esto literalmente? ¿Es que había un gran río pegajoso de leche y miel que fluía por aquella tierra? Claro que no. Es un lenguaje metafórico. La leche y la miel eran literales, pero fluir es una metáfora para expresar vívidamente que aquel territorio era rico en pastos, abejas y productos lácteos. Sin embargo, por favor, tenga en cuenta que la metáfora del fluir representa algo real, una prosperidad literal. El lenguaje ordinario está repleto de metáforas como esa. Si me dijeras que Darren va volando por la calle con su nuevo deportivo, no interpretaría lo de volar como algo literal, sino como una manera metafórica de decir que, literalmente, conduce muy rápido. La frase es literal en cierto nivel, pero no en otro. A menudo los académicos emplean el término literalismo para describir el primer nivel. Aquí vemos, una vez más, que la metáfora representa algo real. Aquí es donde radica buena parte de la confusión. Lo que resulta engañoso es el uso del adjetivo literal, literalmente metafórico. Este asunto reviste tanta importancia que voy a poner otro ejemplo. Jesús dijo, yo soy la puerta, en Juan capítulo 10, verso 9. ¿Nos tomamos esto literalmente, o mejor dicho, de forma literalista? Por supuesto que no. ¿Por qué no? Porque sabemos, gracias a nuestra experiencia del mundo, la ciencia en sentido generalizado, cómo son las puertas de madera, metal y otros materiales, y es evidente que Jesús no es una de ellas, es una metáfora. Sin embargo, subrayamos, es una metáfora de algo real. Jesús es una puerta real, es una puerta auténtica que lleva una experiencia viva de Dios. Para mantener un debate adulto sobre la ciencia, Dios y la Biblia, debemos tener en cuenta dos cosas. La Biblia
Como toda literatura y habla humana, está llena de metáforas y de un lenguaje tremendamente pictórico. Las metáforas representan algo real. A menudo usamos el término literal cuando queremos decir algo así como según su lectura natural, lo que resulta confuso. Volvamos a la Tierra. Hubo un momento en que nuestra experiencia del mundo que nos rodea encaja muy bien con la idea de que la Tierra estaba geométricamente fija. Pero nuestra experiencia se ha profundizado y ahora sabemos que no está fija en sentido literal. También sabemos que el libro de Salmos es muy poético. Por lo tanto, una de las cosas que podemos hacer es comprobar si existe una interpretación razonable en términos metafóricos de la afirmación que hace el salmista de que la tierra está afirmada. Por ejemplo, podríamos decir que Dios ha establecido la tierra no en el sentido geométrico, sino en el sentido de que la ha concedido puntos estables de diversos tipos, de modo que, para los propósitos divinos, está fija, y por lo tanto podemos confiar en la sucesión de las estaciones, siembra y cosecha. En relación con el movimiento de la tierra, ahora entendemos que, aunque los textos bíblicos podrían entenderse como respaldo de una tierra fija, existe una alternativa razonable. Esto tiene como efecto dotar de sentido a la escritura y no generar un choque artificial entre esta y el descubrimiento científico que se produce si nos aferramos empecinadamente a una interpretación literalista. Fue Galileo quien dijo que la Biblia nos enseña cómo ir al cielo, no cómo van los cielos. Esto es cierto en gran medida. En la Biblia no aprendemos ciencia, ni esperamos hacerlo. En sus páginas no aprendí matemáticas. Sin embargo, sería un error pensar que la Biblia no tiene nada interesante que decir sobre el universo físico. Por ejemplo, la afirmación inicial de Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es una proposición sobre los mismos cielos y la misma tierra que estudian los físicos y los químicos. No solo eso, sino que es evidente que la Biblia y la ciencia están de acuerdo en que el universo tuvo un principio. Esto resulta bastante notable, porque desde la perspectiva cosmológica, la idea de un principio es propia del siglo XX. Hasta ese momento, la concepción de Aristóteles, que el universo era eterno, había dominado el pensamiento europeo. La ironía es que la Biblia llevaba miles de años diciendo que hubo un principio. A la astrofísica le llevó mucho tiempo descubrir lo mismo y, tal como sugerí en un encuentro internacional de científicos, filósofos y teólogos, si los científicos se hubieran tomado en serio la cosmovisión bíblica hace muchos años, es muy probable que hubieran buscado evidencias de un principio antes de lo que lo hicieron. Los orígenes del universo. De hecho, el primero en sugerir que el espacio-tiempo había tenido un comienzo fue un sacerdote belga, Georges Lemaitre, un creyente en Dios. Lo hizo basándose en las teorías de Einstein. El cosmólogo Sir Fred Hoyle, que no creía en ese comienzo, lo bautizó en son de burla como el Big Bang, el gran estallido. Sin embargo, el número de evidencias científicas de que hubo un principio fue aumentando sin cesar. El desplazamiento hacia el rojo en la luz proveniente de las galaxias, el universo en expansión y el descubrimiento de la radiación de fondo cósmico ha contribuido a nuestra concepción actual, que dice que el universo empezó a existir en un punto del tiempo y del espacio. Ahora disponemos del modelo estándar de física basado en estas brillantes observaciones. Pero es que la explicación del Big Bang no contradice la explicación de la creación en absoluto. Y es que el Big Bang no es una explicación en ningún sentido. Es sencillamente una etiqueta que dice que hubo un principio. No dice nada sobre cómo llegó a existir el universo. La Biblia sí da un motivo para la existencia del universo. Dice que Dios lo creó. Hubo un principio provocado por Dios. Y si algunas personas quieren etiquetar ese principio como Big Bang, estupendo.
fue un gran estallido provocado por Dios. Pero, ¿es que la ciencia no contradice a la Biblia sobre la edad del universo? La ciencia dice que el origen del universo se produjo hace 13.800 millones de años, no en el pasado muy reciente que podían sugerir algunas lecturas de Génesis 1. ¿No basta esto para renunciar a la Biblia de inmediato? Aquí no hay un conflicto entre la Biblia y la ciencia, sino entre una interpretación particular de la Biblia y la ciencia. Los cristianos tienen distintas concepciones sobre la relación precisa entre los primeros capítulos de Génesis y el mundo físico a medida que lo vamos comprendiendo mejor. Así es como resuelvo esta cuestión particular. Echando un vistazo más profundo a lo que dice en realidad la Biblia en sus primeras páginas, Génesis capítulo 1 verso 1 al capítulo 2 verso 3, posee una estructura tripartita. Veamos un sencillo esquema del contenido de la primera sección. Declaración sobre la creación de los cielos y la tierra, Génesis capítulo 1 versículos 1 al 2. 6 días de creación y actividad organizativa divinas que culminan con la creación de los seres humanos a su imagen, Génesis capítulo 1 verso 3 al capítulo 2 verso 1. El séptimo día en que Dios descansó, el día de reposo, Génesis capítulo 2 versos 2 al 3. En esta estructura de 3 partes, el acto inicial de la creación está separado de los 6 días de la creación posterior. Los días tienen un patrón claro. Todos comienzan con la afirmación, Dios dijo, y acaban con la declaración, y fue la tarde y la mañana un día. Entiendo que el pasaje dice que el día 1 comienza en el versículo 3 y no en el 1. En el texto original, esto viene sugerido por el hecho de que el verbo creó en Génesis capítulo 1 verso 1 está en tiempo perfecto. Este tiempo se usa para hablar de un suceso que tuvo lugar antes de que se iniciara el hilo argumental. El uso del tiempo narrativo comienza en el versículo 3. La consecuencia de esto es que el principio de Génesis 1.1 no tuvo lugar necesariamente en el día 1, como dan por hecho frecuentemente algunas interpretaciones. La creación inicial pudo ser un acontecimiento que tuvo lugar antes del día 1, pero Génesis no nos dice cuánto tiempo antes. Esto significa que la cuestión de la edad de la Tierra y del universo es un tema separado de la interpretación de los días, una idea que suele pasarse por alto en muchos de los acalorados debates sobre esta cuestión. En otras palabras, aparte de cualquier consideración científica, podemos leer Génesis capítulo 1 verso 1 de tal modo que la edad del universo queda indeterminada. Por lo tanto, no creo que el principio y desde el punto de vista bíblico exista ninguna objeción a la datación científica moderna. Este es un ejemplo de cómo la atención exhaustiva al lenguaje y a la gramática pueden evitar el conflicto innecesario entre la ciencia y la interpretación de la escritura. Lo que se requiere de nosotros es que nos volvamos mejores lectores de ambos libros, que comprendamos las limitaciones de la ciencia para ofrecernos explicaciones del significado, valor y propósito, y que leamos el texto de la escritura cuidadosamente para sopesar su significado. Pero existe un área muy importante en la que aquellos que rechazan una cosmovisión teísta niegan la creencia en Dios en general y el contenido de la Biblia en concreto, los milagros. Esto fue el capítulo 5. En el próximo capítulo daremos respuesta a la pregunta, ¿los milagros van demasiado lejos? Esto fue un trabajo de Teologética Audiolibros. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar pendientes en el próximo capítulo. Te invitamos también a que compartas nuestro contenido para que muchas más personas puedan ser bendecidas a través de esta labor. Que Dios te bendiga.